Bueno, pues hola, buenas tardes, buenos días, según donde lo estéis viendo. Soy Guillermo Serrano, voy a proceder a realizar el feedback de lo que fue el debate de semifinales del tercer torneo de debate de Escuela de Finanzas y de Orense Termal, de la semifinal que bueno, tuve la oportunidad de ser el principal allí en directo. Entonces, bueno, pues vamos a ver los resultados en primer lugar y después el porqué de los resultados, ¿vale? En primer lugar quedaría primera de oposición, alta de Opo, después baja de Opo, después baja de gobierno y en último lugar primer gobierno. Vamos a ver un poco qué ha ocurrido en el debate, ¿vale? En primer lugar, primer gobierno expone 3 puntos. En primer lugar habla de la difusión de la cultura y aquí habla de cómo aumentar la cultura de la gente y de la gente sin recursos. En segundo lugar habla de los autores y cómo más gente les va a conocer. Y en tercer lugar habla de países con censura. No me llega a quedar del todo claro, sobre todo temas de mecanismo de cómo de probable es pues, que todo esto vaya a suceder. Por ejemplo, con los autores, habla de que la gente de repente va a escribir por redes sociales, entonces se va a viralizar y la gente se va a conocer y van a ocurrir un montón de cosas. Pero queda gran parte del problema que tiene el primer gobierno es que hay poca profundización, sobre todo en ámbitos de plausibilidad, de que todo esto se vaya a dar. No sé cómo de probable es que de repente la gente, tú subas una cosa de Pirate Bay y de repente la gente se ponga a hablar en redes sociales como súper loca de todo esto y te vuelvas súper famoso. O que de repente la gente empiece a ir a un montón de tus conciertos. No entiendo cómo de probable es que todo esto se vaya a dar. ¿Vale? En cuanto al tema de difusión de la cultura, se expone varias veces por parte de oposición problemas con las alternativas, es decir, porque esta gente no puede también aumentar su cultura, o la gente sin recursos porque no puede hacer la cultura a través de bibliotecas, o porque no puede a través de YouTube o Spotify, o un montón de alternativas gratuitas. También hay algunas de pago, aunque sean poco pago como Netflix, pero también hay alternativas gratuitas. Entonces, por qué este es un beneficio exclusivo de Pirate Bay no llega a explicarse ni a profundizarse mucho sobre él. Primera OPO. ¿Qué es lo que dice Primera OPO? Saca dos argumentos. En primer lugar, el derecho a propiedad intelectual y la cultura del todo vale. En el de propiedad intelectual habla de 4 puntos. El primero, que cada persona debe tener la libertad de decidir si quiere cobrar por su trabajo. En segundo lugar, que si se infringe este derecho es más probable la infelicidad y desmotivación del artista y que por lo tanto haya menos arte. El consentimiento y el tema de las alternativas. En cuanto a la cultura del todo vale, tampoco es un argumento que se desarrolle mucho. Entonces, pues no se puede explicar cómo de plausible es. No entiendo cómo, o sea, cómo de razonable es pensar que de repente esa cultura se va a difundir y todo el mundo lo va a pensar y demás. Se queda gran parte en titular, no hay análisis profundo. Sí lo hay más en el tema de derecho de propiedad intelectual. Entonces, en cuanto a altas, ¿qué es lo que ocurre? El tema de los autores ya queda respondido directamente con el tema de que yo debo tener el derecho a decir si quiero o no cobrar por mi arte, y si me compensa ir por este modo, pues entonces lo subiré por un modo, lo subiré a YouTube o lo subiré a cualquier sitio, pero de Pirate Bay me quita esa parte y se me elimina este derecho. Entonces, queda claro por parte de Primera OPO, pues mira, el tema del consentimiento y cómo se va a violar en todo caso, y que si estos beneficios son tan grandes, pues mira, lo terminaré haciendo y ya está, pero yo decidiré cómo. Y este derecho se me viola siempre con The Pirate Bay. Y aparte, pues el tema de difusión de la cultura, con el tema de las alternativas que exponen, hay otras alternativas que también lo cumplen, que son gratuitas y que son acordes a la propiedad intelectual y que respetan todo esto y que podemos obtener los beneficios. En cuanto a países con censura, pues da una respuesta concreta, creo que es razonable, y es que, mira, si tengo censura, pues el gobierno no va a permitir el acceso a Pirate Bay, porque hay censura. Entonces, creo que es razonable pensarlo. Entonces, bueno, en ese choque entre altas ganaría primera OPO. Pasamos a vacas. Baja de gobierno trae 3 puntos. En primer lugar, una caracterización que habla del mercado saturado de oferta. Después te habla, en primer argumento, sobre la difusión y lo que te dice es, mira, teniendo en cuenta toda esta caracterización del mercado que te he dicho, si no lo pongo gratis para competir, voy a ser menos conocido y los beneficios económicos futuros van a ser menos probables. Y en segundo lugar, te habla del fandom, ¿vale? De los fans, y te habla de la difusión de series grandes y cómo va a haber más ventas en temas de merchandising, pues para el estudio, la multinacional y todo, y además gracias a publicidad gratuita, ¿vale? Sigue habiendo, o sea, sigue habiendo problemas de cómo de probable es que todo esto se vaya a dar y cómo, aunque lo ponga gratis, voy a de repente a obtener este tipo de cosas, o me voy a hacer como, es decir, el mecanismo sigue fallando en bajo de gobierno, como de probable es que estos beneficios se vayan a dar, pero aún así hay una cuestión, y es que
El segundo argumento lo que dice básicamente es como que la mayoría de las personas que utilizan este tipo que utilizan de Pirate Bay pues son gente que se va a buscar Juego de Tronos, de Vampire Diaries y demás. Y además esto sirve para responder el tema, o lo utilizan también para responder el tema de las alternativas, ¿no? Porque dice, mira, las alternativas no sirven porque tu catálogo es limitado y yo quiero ver Juego de Tronos, o de Vampire Diaries, o lo que sea. Entonces aquí me surge una duda, porque si la mayoría de usuarios entran en exclusiva para ir a ver una cosa o para ver algo en concreto, y por eso alternativas no sirven, si la mayoría entran así, no sé cómo de probable es que de repente vayan a dejar de ver ese tipo de cosas, que es lo que les mueve, porque es fandom ahí a tope, y de repente se pongan a ver como cosas de autores desconocidos, los que nos hablan de la difusión, y de repente lo vayan a encontrar y se vaya a volver súper viral o lo que sea. Si entran para ver cosas súper en concreto, no entiendo cómo de probable. O sea, de hecho me hace pensar justo lo contrario, que es muy, 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 muy poco probable que a través de Pirate Bay, como vaya a haber difusión para autores poco conocidos. Hay una contradicción, o al menos surgen dudas entre el primer y el segundo argumento, ya de primeras entre los propios argumentos, ¿vale? De todos modos, intenta realizar una refutación también bajo gobierno al tema de propiedad intelectual, y lo que dice es, mira, el derecho a propiedad intelectual nació para que tu autoría se siguiera reconociendo. El problema de esta respuesta es que no responde al argumento de primera posición. Primera posición no te habla de por qué nació este derecho, sino a día de hoy para qué sirve, cuáles son los temas, por qué está mal violarlo, para qué, bla, 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 ¿vale? La respuesta de bajo gobierno es una respuesta a por qué nació, pero no es el argumento que saca en ningún momento primera posición, entonces no responde al argumento directamente, ¿vale? Eh, entonces, también te habla de, bueno, al final básicamente son estos los puntos de los que te hablo. Entonces el tema de, sigue existiendo el mismo problema que ocurría con la primera de gobierno, y es que pues el tema de que yo tengo que seguir teniendo ese derecho para decir si cobro o no sigue existiendo, el tema del consentimiento sigue existiendo. Entonces hay problemas también entre los propios argumentos de gobierno, de bajo de gobierno. Entonces en ese choque se lo sigue llevando primera posición, porque todo sigue siendo, todos esos beneficios pueden seguir estando en un mundo con alternativas de las que exponen, y además con el tema del consentimiento, que son acordes al consentimiento y a la propiedad intelectual. Entonces por esa razón también ganaría primera posición. Para terminar, con respecto a Baja de Oppo nos saca 3 puntos. En primer lugar, te habla de las minorías y cómo con un sistema que aporta grandes beneficios a las multinacionales, estas van a poder invertir en artes minoritarios y darles impulso. De Pirate Bay es un daño a la estabilidad y por lo tanto al beneficio de estas compañías, y además hay un beneficio exclusivo de multinacionales versus individuo, y es el know-how que tienen las multinacionales en aspectos de marketing y difusión, ¿vale? Entonces, pues como la difusión es más probable con los conocimientos que tienen y las plataformas que tienen detrás, que si lo haces tú por tu cuenta, ¿vale? También te hablan del material ilícito, de los torrents, del porno de venganza, del porno infantil y de desprotección del ransomware. Y aquí lo que te dicen más o menos es como que el gobierno no te va a proteger ante un ransomware porque te lo has tragado a través de saltarte la ley. Es decir, como que, o sea, el problema de este argumento es que no se explica en profundidad y resulta bastante contraintuitivo. O sea, no llego a entender por qué, si ante una situación de un ransomware, ante un chantaje virtual, como el gobierno de repente se lava las manos y dices, no, o sea, te están chantajeando, pues no te voy a ayudar porque como te has bajado una peli, pues no te voy a ayudar para nada. Creo que es muy poco probable, o al menos suena muy contraintuitivo que los gobiernos actúen así. Entonces, bueno, tampoco hay más desarrollo sobre ese argumento, pues no lo valoro mucho más. ¿Qué es lo que ocurre? Baja de gobierno intenta dar 2 respuestas, ¿vale? En primer lugar te habla sobre el material ilícito, te dice, mira, se comparte mayoritariamente en redes cerradas, no tanto en The Pirate Bay. Y sobre las alternativas te dice, mira, es que va a haber gente que sí va a querer pagar. Entonces, si lo subes a tu web gratis, es dinero que vas a perder, y si lo mantienes en privado, obtienes tanto el beneficio económico de esas personas, y al subirlo de Pirate Bay, el del fandom. No entiendo, es decir, por qué si lo subes a The Pirate Bay no pierdes el beneficio económico, pero si lo subes a YouTube de repente sí vas a perder todo ese beneficio económico. ¿O por qué vas a perder el fandom si lo estás subiendo a YouTube? Es decir, ¿por qué de repente? O sea, el problema de esta respuesta es que no se profundiza en esa respuesta, se queda en 3 frases, ¿vale? Porque no entiendo por qué ahora mismo tienes un acceso gratuito con The Pirate Bay, acceso
de pago, un acceso privado de pago y la gente aún así está yendo al de pago. Y si pones otro también gratuito, de repente los de pago se van a ir todos o se van a ir muchísimos. Se queda en la frase, puede haber una respuesta, puede haber una profundización sobre eso, pero no se da en ningún momento. Entonces se queda en una frase y no encuentro una explicación de repente por qué os sucede eso. ¿Vale? Entonces no es una respuesta que tire el tema de las alternativas tampoco, ni siquiera en respuesta a baja de oposición. Y con respecto al tema del material lícito, baja de oposición te da la siguiente respuesta y te dice, mira, el problema es que los torrents son sencillos de usar y la deep web es complicada de acceder y además requieres de conocimientos específicos para eso. Entonces, hay un acceso más fácil y es más fácil este tipo de difusión. Pero incluso si los vídeos en The Pirate Bay no fuesen, este tipo de vídeos no fuesen como la mayoría, aún así sigue habiendo un daño real que se hace en The Pirate Bay y un daño además grande porque estamos hablando de pornografía infantil y difusión de pornografía infantil o porno de venganza o todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues en los choques entiendo más, pues de nuevo, entiendo beneficios exclusivos o perjuicios exclusivos, ¿vale? Por la parte de oposición o aspectos que se ponen en peligro, mientras que respecto a bajo gobierno sigo sin entender cómo es probable es que todo esto se dé, sí que hay respuestas a los argumentos, sigue sin responderse al tema de las alternativas, baja de oposición los vuelve a traer, no hay respuestas, por ejemplo, a temas de minorías o en general los argumentos de baja de oposición, no hay respuestas claras por parte de bajo de gobierno. Al contrario, sí que se dan, entonces ante esta dicotomía pues se quedaría en baja de Oppo. Respecto a bancadas, vale, rápidamente, fácil y sencillo. Bajo gobierno gana primer gobierno porque aunque el punto de difusión en ningún caso tiene un mecanismo claro explicado, en bajo gobierno al menos se caracteriza mínimamente más y se entiende al menos un beneficio tangible que se explica cómo funciona, que es el tema del fandom. Entonces entiendo que el beneficio es más plausible, que tampoco seguro, porque tampoco se profundiza del todo en la plausibilidad, pero bueno, aunque no es suficiente esto para ganar la oposición, por lo que hemos visto hasta ahora, sí es suficiente, se explica un poco más, se caracteriza un poco más, queda más clara el razonamiento y el porqué en baja que en alta, ¿vale? Porque en alta va a suceder de repente y ya está, en baja sí que dan un poco más de explicación respecto a oposición, ¿vale? Porque gana alta de UPO a baja de OPO. El beneficio de que se difunda arte minoritario que expone baja es dependiente de que existe en sí mismo arte. Alta nos da las razones por las cuales, a través de la infelicidad y la desmotivación, es menos probable que la gente se dedique a esto y como el beneficio económico que existe gracias a la propiedad intelectual es el factor clave en la motivación de esta persona, lo cual no solo daña al arte, sino a cualquier arte, sea mayoritario, minoritario o lo que sea, y cómo ese arte depende del análisis que te trae la alta. En cuanto al material ilícito, aunque se entiende que sí que es un perjuicio, vale, no queda del todo claro cómo de grande es ese daño en términos generales, solo que es un daño importante. En contraste, sí que entiendo la gravedad de lo que expone alta, los problemas del consentimiento y que es un daño que se va a dar en todos y cada uno de los casos de los que hablamos. Entonces, bueno, por esta razón, alta quedaría por encima de la baja. Entonces, bueno, este sería el debate y estas serían las posiciones y el razonamiento. Entonces, gracias.